La edad de oro de Hollywood no se trataba solo de luces deslumbrantes, grandes sueños y alfombras rojas. Detrás de las cámaras, algunas de sus estrellas más brillantes estaban trabajando de maneras que el público nunca imaginó. ¿Quieres saber quién estaba suministrando más que solo magia cinematográfica a sus amigos? ¿Qué estrellas de primera categoría estaban arriesgándolo todo, convirtiendo sus puertas traseras en farmacias secretas? Vamos a correr el telón de terciopelo y adentrarnos en el capítulo más salvaje y susurrado de la oscura historia del viejo Hollywood. ¿Estás listo para una lista que destrozará tu idea del estrellato clásico? Errol Flynn. Errol Flynn fue el temerario original de Hollywood, un hombre que vivió tan rápido fuera de la pantalla como lo hizo frente a la cámara. Las hazañas salvajes de Flynn son legendarias, peleas alimentadas por el alcohol, aventuras por todo el mundo y fiestas que hacían sudar a los jefes de los estudios. Pero había otro lado de su reputación que casi nadie se atrevía a decir en voz alta. Flynn no solo se estaba entregando, supuestamente también estaba suministrando. Los rumores decían que sus famosos viajes al Caribe no eran solo para divertirse al sol. Los conocedores del estudio afirmaban que Flynn a menudo regresaba de sus viajes con regalos para sus amigos más cercanos, obsequios de alta calidad para fiestas que no se podían encontrar en la farmacia local. Estos no eran recuerdos inocentes. Se decía que compartía discretamente su suministro en reuniones privadas, convirtiendo su hogar en el lugar de referencia para cualquiera en Hollywood que buscara escapar de sus problemas o animar un fin de semana aburrido. Por supuesto, nunca se probó nada en el tribunal, pero los rumores sobre el negocio paralelo de Flynn nunca realmente se desvanecieron, incluso después de que él se fue. Dejó atrás una leyenda tanto por sus tratos fuera de la pantalla como por sus papeles llenos de acción. Judy Garland. La vida de Judy Garland fue un acto de equilibrio entre la adoración pública y la lucha privada. Mientras millones se enamoraban de su voz y su encanto inocente, los más cercanos a ella sabían del oscuro espiral que ocurría tras el telón. La dependencia de Garland a las pastillas está bien documentada, pero había otra capa menos inocente en la historia. Según susurros de personas dentro de MGM, Judy se convirtió en una fuente clave de pastillas con receta entre las jóvenes actrices que desesperadamente intentaban seguir el ritmo de los brutales horarios del estudio. No solo compartía su propio suministro, sino que también ayudaba silenciosamente a otros a engancharse, actuando como un enlace entre artistas desesperados y médicos dudosos o proveedores secretos. Algunos dicen que comenzó por amabilidad, tratando de ayudar a amigos a sobrevivir la rutina. Pero en un mundo donde los favores lo significaban todo, la discreta actividad paralela de Garland mantenía su círculo cerrado y su influencia aún más fuerte. ¿El resultado? La estrella más brillante de Hollywood terminó proyectando la sombra más larga no solo por su talento, sino por su papel en alimentar el hábito oculto de la industria. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era tan audaz como su nombre. Era famosa por su ingenio agudo, actitud descarada y fiestas absolutamente salvajes. Pero Bankhead no solo buscaba sorprender al público con sus palabras. Se rumoreaba que era la persona a la que llamabas si necesitabas un poco de ayuda química antes de una gran audición o después de un largo rodaje. Gracias a sus viajes por Europa y sus conexiones de sangre azul, Tallulah tenía acceso a los medicamentos más finos y raros que nunca aparecían en el maletín de ningún médico de estudio. Según los chismes del estudio, regresaba de Londres o París con algo más que sombreros elegantes en su equipaje. Los amigos afirmaban que abastecía a su círculo íntimo con lo que fuera necesario para relajarse, convirtiéndola en el alma de la fiesta y en la proveedora no oficial del momento. Nunca la atraparon, pero su disposición a romper límites iba mucho más allá de las palabras. El legado de Bankhead es uno de honestidad sin filtros y, si las historias son ciertas, algunos tratos muy discretos en las sombras. Bela Lugosi aterrorizó al público como Drácula, pero sus luchas en la vida real fueron aún más inquietantes. La adicción de Lugosi a la morfina nunca fue realmente un secreto en el viejo Hollywood, pero hay un giro que el público rara vez escuchó. Para financiar su creciente dependencia, Lugosi supuestamente se convirtió en un actor clave en la farmacia clandestina de la industria. Compañeros de reparto y equipo susurraban que si necesitabas algo para aliviar tu dolor o calmar tus nervios, Bela podía conectarte, a veces con un gran recargo. Sus contactos en clínicas locales y con médicos de teatro significaban que Lugosi se convirtió en más que solo otra estrella con problemas. Era parte del motor silencioso que mantenía en marcha los hábitos ocultos de Hollywood. Algunos dicen que lo hacía por desesperación, otros dicen que para ganar dinero extra cuando los papeles escaseaban. De cualquier manera, el trabajo secundario de Lugosi alimentó una reputación que era tan escalofriante como cualquier película de terror. Al final, interpretó a un villano de la vida real, solo que esta vez su impacto duró mucho después de que cayera el telón. Mae West. Mae West no era solo una reina del doble sentido, sabía cómo jugar sus cartas dentro y fuera de la pantalla. Con sus frases picantes y su legendaria confianza, Mae causaba sensación donde quiera que iba, pero los rumores decían que hacía más que solo entregar golpes de efecto.
ser regresos. Se decía que el glamuroso ático de West era un refugio seguro para actores en apuros, pero lo que realmente buscaban era el tranquilo consuelo de su escondite secreto. Los chismes de estudio susurraban que May siempre tenía algo especial para aquellos en su círculo íntimo, ya fuera analgésicos para aliviar un rodaje difícil o pastillas para dormir para combatir el insomnio de Hollywood. Algunos conocedores incluso creían que ella tenía una parte del negocio farmacéutico clandestino de la ciudad, invirtiendo en el mismo comercio que mantenía sus fiestas animadas. Nunca arrestada, nunca expuesta, el poder de West estaba en su discreción. Mientras el mundo la veía como una estrella audaz que rompía tabúes, los que sabían la recuerdan como una mujer que proporcionaba el verdadero escape del estrés del estudio. Jean Harlow. Jean Harlow definió la palabra bomba, pero su vida fuera de la pantalla era mucho más desordenada que su cabello platinado. Debajo de la superficie glamorosa, Harlow se movía en círculos donde la fama y la adicción iban de la mano. Según historias que circulaban por el boca a boca de Hollywood, Harlow no solo ayudaba a amigos, realizaba discretas diligencias para aquellos desesperados por un estímulo, entregando anfetaminas a camerinos de estudio y apartamentos elegantes. Su acceso era legendario, y su encanto la convertía en la mensajera perfecta. Para los bailarines en apuros y las nerviosas estrellas que no podían arriesgarse a ser vistas en una farmacia, Harlow era el salvavidas, y rara vez decía no a un amigo en problemas. A medida que ascendía, también lo hacía su capacidad para proteger a quienes la rodeaban. Para el público, era pura magia de la pantalla de plata. Pero para los de adentro, Harlow era la respuesta a problemas que ningún jefe de estudio se atrevería a admitir. ¿Su legado? Aún brillante, pero ensombrecido por secretos. Robert Mitchum. Robert Mitchum era el chico malo que Hollywood no podía domar. Su andar despreocupado lo convirtió en una estrella, pero fueron sus decisiones fuera de la pantalla las que realmente lo distinguieron. La infame detención de Mitchum por posesión de marihuana solo rascó la superficie de su conexión con el lado oscuro de la ciudad. En los clubes de jazz y en los terrenos traseros, donde las cámaras no podían seguir, se susurraba que Mitchum jugaba a ser distribuidor tan a menudo como interpretaba al tipo duro en la pantalla. Proveía a sus amigos músicos con lo que necesitaban para mantener la música fluyendo, y algunos decían que mantenía a sus compañeros actores relajados durante los rodajes nocturnos. Para Mitchum, la línea entre rebelde y proveedor era muy delgada. Cada vez que la policía o la prensa se acercaban, él los despachaba con una sonrisa, convirtiendo el escándalo en credibilidad callejera. Mitchum nunca negó los rumores, porque, para él, la reputación lo era todo. El forajido favorito de Hollywood sabía cómo mantener un secreto y una cadena de suministro viva. Clara Bow. Clara Bow fue la chica It original, radiante, rebelde e imposible de contener. Pero la flapper favorita de Hollywood tenía más que ocultar que su sonrisa de 1.000.000 de vatios. Cuando las presiones de la fama y el escrutinio constante se acercaron, Bow encontró formas de sobrellevarlo que la mayoría de los fanáticos nunca imaginaron. Historias susurradas dicen que se convirtió en la fuente principal de anfetaminas entre sus amigos, coristas desesperadas y actores nerviosos que necesitaban mantener el ritmo incesante. La red de Bow creció rápidamente. Su confianza y encanto abrieron puertas que ningún jefe de estudio podía cerrar. Ella no huía de los problemas. Los superaba, moviendo suministros tan silenciosamente que incluso los ojos más vigilantes no lo notaban. Para Clara, se trataba de lealtad, ayudar a sus amigos y a ella misma a sobrevivir en un sistema que destruía a las personas. Su legado es pura energía en pantalla. Pero detrás de todo, mantenía a Hollywood zumbando de más de una manera. Lionel Barrymore. Lionel Barrymore era la realeza de Hollywood, un patriarca con suficiente influencia para hacer o deshacer carreras. Pero lo que el público no veía era su habilidad silenciosa para conseguirle a la gente exactamente lo que necesitaban, sin hacer preguntas. Se dice que Lionel se convirtió en un salvador silencioso para los actores mayores cuyo dolor no les permitía trabajar y que no podían arriesgarse al escándalo de una visita al médico. Su botiquín era famoso, siempre abastecido con láudano y los analgésicos más recientes, y lo compartía libremente entre su círculo. Algunos veteranos de los estudios incluso bromeaban diciendo que el camerino de Barrymore era el verdadero corazón del lugar. En una industria construida sobre secretos, el legado de Lionel era en partes iguales ángel guardián y proveedor silencioso, siempre allí para cuidar de los suyos. El resultado, una reputación perdurable como leyenda en la pantalla y como el hombre que mantenía discretamente a la vieja guardia de Hollywood en pie, una botella a la vez. Ava Gardner. La vida de Ava Gardner fue un torbellino de fama, glamour y más de un problema. Con cada titular se rebelaba más contra las reglas y esa actitud se reflejaba en sus asuntos privados. El estilo de vida trotamundos de Gardner la colocó en la posición perfecta para mover sustancias raras entre continentes, y los conocedores afirman que hizo exactamente eso. Los amigos de Hollywood esperaban con ansias su regreso de España y México. C.
sabiendo que la maleta de Ava llevaba más que recuerdos. Sus regalos mantenían a la multitud de élite regresando, y su disposición a compartir o vender lo que encontraba en el extranjero le daba una ventaja legendaria en la escena social. Algunos dicen que lo hacía por poder. Otros dicen que era solo su manera de controlar su propio círculo. Sea cual sea la verdad, Ava nunca fue solo otra estrella de cine. Era una persona arriesgada, una rebelde, y si las historias son ciertas, el salvavidas para una generación de los fiesteros más salvajes de Hollywood. Spencer Tracy. Spencer Tracy era el tipo de galán que los estudios amaban, estable, fuerte y profesional. Pero detrás de esa clásica persona, Tracy tenía su propia manera de mantener a Hollywood en marcha. Los conductores de estudio y el personal detrás de escena susurraron durante años sobre sus misteriosos trabajos secundarios, afirmando que Tracy era un discreto distribuidor de medicamentos recetados durante los difíciles horarios de filmación. Cuando un compañero de reparto necesitaba algo para relajarse, se decía que Tracy era quien lo hacía posible, siempre con una sentimiento tranquilo y sin una palabra fuera de lugar. No lo hacía por el dinero, no realmente. Se trataba de mantener a su círculo en orden y de buen ánimo. El arreglo le mantenía bien cuando los papeles escaseaban, pero también le daba un tipo de poder que pocos llegaban a darse cuenta. Tracy conocía las presiones de Hollywood y, a su manera, se aseguraba de que el espectáculo siempre continuara. Una entrega discreta a la vez. George Raft. George Raft se hizo famoso interpretando a mafiosos, pero la verdad es que no tenía que esforzarse mucho para esos papeles. Las conexiones de Raft con el verdadero inframundo eran una insignia de honor y una herramienta de supervivencia. A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, sus amistades con propietarios de clubes y figuras infames le dieron acceso a todo lo que una estrella podría desear. Los conocedores juraban que Raft no era solo un cliente, era un conector, usando su imperio de clubes nocturnos como fachada para mover cocaína y otros elementos esenciales para fiestas a la élite de la ciudad. Ya fuera un músico de jazz necesitando inspiración o un productor trabajando sin descanso, Raft podía hacer una llamada y solucionarlo, sin preguntas. Nunca cayó por nada. Siempre demasiado hábil, demasiado rápido. Para el público, solo era un tipo duro de la pantalla grande. Pero los conocedores de Hollywood sabían que si necesitabas algo, llamabas a George. Solo no preguntes cómo lo consiguió. Frances Farmer. La historia de Frances Farmer es una de las mayores tragedias de Hollywood, pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es de lo duro que luchó contra el sistema que la aplastó. Después de que su carrera fuera dejada de lado y enfrentara la lista negra, Farmer se vio obligada a entrar en el mundo oscuro de la ciudad solo para sobrevivir. Los rumores crecieron de que se convirtió en una proveedora de confianza para viejos amigos necesitados, escritores, actores sin trabajo, cualquiera desesperado por un poco de alivio del desamor de Hollywood. Movía pastillas para dormir y analgésicos siempre discretamente, siempre con empatía por aquellos marginados. Algunos dicen que lo hacía para llegar a fin de mes. Otros piensan que era su manera de mantenerse conectada con el único mundo que siempre amó. De cualquier manera, el legado de Farmer se convirtió en más que sus papeles en la pantalla. Ella fue la fuente secreta que ayudó a otros a capear la tormenta, incluso mientras luchaba con la suya propia. Mickey Rooney. Mickey Rooney vivió más épocas de Hollywood que casi cualquier otra persona. Estrella infantil, galán y eventualmente rey del regreso. Pero cuando la fortuna se desvaneció y el foco se apagó, el empuje de Rooney nunca se detuvo. En la década de 1950, cuando la televisión tomó el control y las viejas estrellas buscaban trabajo desesperadamente, se rumoreaba que Rooney recurrió a vender píldoras estimulantes solo para mantenerse a flote. Les pasaba las pastillas a anfitriones agotados, artistas de vodevil en decadencia y a cualquiera que necesitara mantener el espectáculo en marcha, sin dormir. No era glamuroso, pero pagaba las cuentas. Rooney siempre tenía una sonrisa, siempre un guiño, y siempre sabía cómo manejar el sistema. Algunos dicen que se trataba solo de sobrevivir. Otros dicen que le gustaba sentirse necesario cuando las cámaras dejaban de rodar. De cualquier manera, Mickey se aseguró de nunca estar fuera del juego, incluso si eso significaba ser el proveedor más improbable de Hollywood. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge rompió barreras con su talento, pero Hollywood nunca se lo puso fácil. Empujada a los márgenes, tuvo que encontrar sus propias formas de mantenerse a sí misma y a sus amigos. A finales de la década de 1950, después de ser apartada por los estudios, Dandridge se convirtió en parte de una red oculta que proporcionaba pastillas con receta a artistas negros que no podían obtener ayuda a través de los canales regulares de la ciudad. No solo se estaba ayudando a sí misma, se convirtió en un salvavidas para músicos, bailarines y otros artistas que eran mantenidos a distancia por la industria. Era un trabajo peligroso y nunca habló de ello públicamente, pero aquellos que se beneficiaron nunca la olvidaron.
El legado de Dandridge es uno de valentía, determinación y generosidad, incluso cuando las puertas de Hollywood estaban cerradas para ella. Veronica Lake. El icónico peinado de ojo tapado y los papeles sensuales de Veronica Lake la convirtieron en una estrella, pero la fama tuvo un precio. A medida que su carrera se desmoronaba y las ofertas de los estudios se agotaban, Lake se encontró rebotando entre hoteles baratos y bares con humo. Los rumores dicen que fue durante estos años difíciles cuando ella recurrió a un nuevo tipo de negocio, suministrando anfetaminas a actrices con mala suerte y a noctámbulos de bares. Usó su ingenio, conexiones y astucia callejera para mantener un ingreso extra constante, ayudando silenciosamente a otros a mantenerse despiertos, alertas o lo suficientemente esperanzados para perseguir el próximo trabajo. Para Lake no se trataba de poder o gloria. Era sobre la supervivencia. Su caída de la gracia de Hollywood fue abrupta, pero nunca perdió la determinación que la convirtió en una leyenda, incluso si su nombre ahora se susurraba más en habitaciones traseras que en marquesinas.